En este lugar, una mujer declaró haber enterrado a su amante en el gallinero de su propia casa. Esto sucedió en Balcarce. La policía estaba merodeando la zona. La mujer sabía que efectivamente su amante había muerto horas antes en su propia casa y como tenía miedo de confesarle a su marido que efectivamente le era infiel, decide primero contarle a él la verdad de lo que había sucedido y después, con su compañía, ir a la policía y dar esta versión. Que presuntamente este hombre, Juan Giannini, de 58 años, el 30 de diciembre había tenido relaciones sexuales con ella. Para eso tomó Viagra. Cuenta incluso cuántas pastillas de Viagra tuvo que requerir para tener esta intimidad con su amante y que se muere en el acto sexual. Como no supo qué hacer, no tuvo mejor idea el amante que enterrar el cuerpo ya sin vida en un pozo perfecto que presuntamente armó ella sola en el gallinero de la casa y luego, como no soportó esa situación, fue y lo cuenta a la policía. Lo cierto es que, naturalmente, la mujer está detenida, va a tener que acreditarse, entre otras cosas, si es posible que un hombre muera por sobredosis de Viagra. Le preguntamos a Norberto Debac, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Norberto? ¿Puede morir un hombre de 58 años por tomar Viagra? Sí, por supuesto. Y en muchos casos, en este caso, salió publicidad por un hecho que no es habitual, pero suele suceder, y el control del Viagra realmente hay ciertas indicaciones muy precisas, y aquellos que lo consumen, y podemos transmitir nosotros, el concepto que siempre con una autorización médica, porque no cualquiera puede consumir Viagra, y teniendo en cuenta los 58 años de esta persona, sabemos que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte después de los 35 años, ya a los 58 años hay una enfermedad coronaria que puede ser conocida. Por lo tanto, seguramente tendría medicación a lo mejor cardiológica o a lo mejor no conocida porque no tenía ningún síntoma. Ajá. Y bueno, y como ya suele habitualmente muchas veces consumir Viagra sin la consulta previa al médico, bueno, sucede que bueno, los efectos que produce el Viagra realmente pueden ser nocivos y producir la muerte, como creo que fue en este caso, impresiona como una muerte súbita y seguramente un infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Y qué es lo que produce que esta droga que contiene el Viagra produzca estos efectos en el cuerpo que lo lleven a una persona de 58 años? Digo 58 años, como por ahí a otra edad esto no pasaría. No pasaría, exactamente, porque tiene que ver lo que habíamos hablado antes, el envejecimiento de las arterias coronarias, en este caso que pienso que es a nivel cardíaco, que se dio todo, pero nosotros podríamos decir que el Viagra es una sustancia química que produce una vasodilatación a nivel de todo el organismo, claro. Y en especial cómo se lo utilizó es a nivel por los trastornos de erección, para que mejore la circulación a nivel de los genitales masculinos, y en eso va a tener mucha mejor circulación de sangre y va a tener una buena erección. ¿Qué pasa? Esa vasodilatación no solo se da en la zona genital, claro, sino que hay vasodilatación cerebral, por eso muchos van a tener dolor de cabeza, otros van a tener rubor o calor en la cara porque se vasodilata la piel, otros van a tener taquicardia porque al vasodilatar el organismo trata de aumentar la frecuencia cardíaca para mejorar la presión arterial, porque el concepto sería que si uno hace una vasodilatación arterial, el Viagra, que es el sildenafil, lo que va a producir es una baja de la presión. En una persona joven, con un buen flujo coronario y un flujo arterial adecuado, posiblemente no repercuta, pero si uno baja la tensión arterial, por decir, para que comprendan perfecto, si uno tiene, como se dice vulgarmente, 12 de máxima, cuando yo tomo el sildenafil puede bajar a 9 la máxima o a 10. Esa baja de presión hace que haya menos irrigación a nivel del árbol coronario, como puede ser también a nivel de la circulación cerebral. Entonces, si hay menos flujo de sangre, va a aparecer lo que se llama un dolor de pecho, una taquicardia, y posiblemente una causa como es la fibrilación ventricular en primer lugar, primero una taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular con la muerte
consecuentemente. O sea, por ejemplo, en personas que tienen presión muy baja está prohibido Diríamos que, la medicación. por supuesto que tendría que tener cuidado con personas con presión muy baja o aquellas personas, como está contraindicado, que tienen problemas cardíacos y toman nitritos, es decir, aquellos que toman vasodilatadores coronarios para mejorar la circulación coronaria. O sea, que el resto de los vasodilatadores sí son concretamente recetados para situaciones como pueden ser problemas cardíacos. Enfermedades coronarias. Enfermedades coronarias. Una angina de pecho. Claro. Entonces, uno le puede dar esta medicación, pero si usted le agrega al vasodilatador que está tomando otro vasodilatador, empeora el cuadro de la hipotensión arterial. Entonces, al no tener flujo de sangre, o produce una arritmia o produce un infarto agudo del miocardio, que posiblemente haya sido lo que ha ocurrido. ¿Y se ve esto en el consultorio? Sí, el consultorio, bueno, vemos que gente que nos viene a consultar, que eso es lo correcto, que venga a consultar a un cardiólogo o que vaya a consultar al médico urólogo, que seguramente nos va a mandar a nosotros, a los cardiólogos, para que pudiéramos evaluarlo y decir si puede consumir o no, y qué dosis también, porque la dosis también es muy importante. Claro. Desmedidamente, la dosis oscila entre 25 y 100 miligramos de sildenafil. Bueno, muchas personas con baja dosis tienen muy buenos efectos, pero también en este caso he escuchado por vos que decir ahora que tomó 2 comprimidos, lo que hace una mayor vasodilatación. Si tiene más vasodilatación, más hipotensión arterial, menos flujo coronario, consecuencia infarto agudo del miocardio, arritmia cardíaca, que es lo más probable que haya ocurrido. Y además me pongo en esta situación de imaginarme que estaban los amantes juntos. De modo que seguramente este hombre haya querido tener un buen rendimiento sexual en poco tiempo, porque de hecho la mujer en esa casa vive con el marido, que es lo que de hecho termina declarando ante la justicia. Esto muchas veces, me imagino, los debe llevar a algunos hombres que consumen este tipo de drogas para tener un buen rendimiento sexual, a consumir sin saber cuál es la dosis adecuada para ellos y a querer un efecto inmediato. Sí, por un lado es eso. Y el otro tema es, una cosa es consumir sildenafil con una pareja estable y otra cosa con una amante. ¿Por qué? Son dos cosas distintas. Cuando en algún momento acá hemos hablado que en el Mundial de Brasil y en otros mundiales los jugadores podían tener a sus esposas, siempre lo hemos hablado. Mientras sean parejas estables, no es mayor el inconveniente, porque uno es totalmente distinto a lo estable, cómo funciona la pareja, a poder tomar un sildenafil. Y entonces, al tomar sildenafil y estar ante un amante, el problema es que va a tratar de mostrar su mayor potencia, claro. Entonces un mayor desgaste físico. Ese mayor desgaste físico lo lleva indudablemente a que aumente mucho más la frecuencia cardíaca, aumente más la presión arterial, aunque en este caso produce hipotensión arterial, no va a poder compensar el organismo porque está con una hipotensión arterial, entonces las consecuencias son mayores. Es decir, en una persona de 60 años, para comentarlo, que yo le digo, ¿hace actividad física? No, soy sedentario. Perfecto, corra 300 metros. Seguramente va a tener un problema de dolor de pecho o se puede llegar a morir en 58 años porque hizo un esfuerzo desmedido a no lo habitual. Entonces va a aumentar su frecuencia cardíaca, su presión arterial y puede tener un infarto o una arritmia y puede producir la muerte. En el caso del sildenafil es lo mismo. Es lo mismo. Tiene un vasodilatador en una persona de 58 años que seguramente algo de enfermedad coronaria va a tener, y nosotros le estamos agregando este vasodilatador, y entonces ese desgaste, como decía yo, de correr acá, querer demostrar mucho más su potencia sexual, bueno, aumenta mucho la frecuencia cardíaca, trata de compensar con la hipertensión. ¿Y la situación de estrés, por ejemplo, de poder en alguna situación ser descubierto, cómo actúa? Bueno, también, indudablemente, el estrés es otro mecanismo en el cual se va a liberar adrenalina, y es un mecanismo en el cual es un mecanismo de alerta en el cual aumenta la frecuencia cardíaca por la misma adrenalina y aumenta la tensión arterial. Pero acá estamos también con un efecto de una droga que, si tomó 2 comprimidos, una dosis más importante, y que la vasodilatación, bueno, no sé si va a ser va a levantar la presión o va a mejorar su presión arterial, que es lo que haría cuando se libera adrenalina. Cuando nosotros vamos ante una situación de estrés o precompetitivamente en una carrera, seguramente el corazón nos va a latir más, va a aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial en condiciones normales, pero sin esta droga. Ajá. O sea que este hombre, por ejemplo, si hubiese tomado Viagra para tener relaciones con su esposa, con su pareja estable, por ahí no le hubiera ocasionado la muerte. Tal vez no le hubiera ocurrido, depende de la dosis que hubiera dado, pero suponiendo... Pero igual 2 comprimidos... Sí, hay que ver lo que es. Mucho, seguramente, ¿no? La mayoría viene de 50 miligramos, habrá sido 100 miligramos, no sabemos precompensación. Ahora, quiero dejar en claro que no solamente se usa el sildenafil para trastorno de la disfunción de la erección.
en el hombre. Se utiliza en primer lugar en la hipertensión pulmonar, es decir, en aquellas personas que tienen presión arterial aumentada en la arteria pulmonar, principalmente se ven mujeres, y en este caso se le da vasodilatadores y una dosis un poco más alta que la que habrá consumido esta persona, 150 miligramos de sildenafil, y eso hace que la arteria se dilate y mejore mucho más la fatiga que tienen esos pacientes. Pero en ese caso, por ejemplo, no se le recomienda a las personas que están recetadas para mejorar su cuestión circulatoria que no realicen actividad física. No. Bueno, por supuesto, hay que ver la capacidad funcional que tenga ese paciente. Yo no diría, hay que ver qué capacidad y evaluarlo, a ver si puede hacer una capacidad física baja, moderada o qué intensidad de ejercicio físico, ¿no? Claro. Pero quiero comentar eso y el problema que se está teniendo en el mundo es la utilización del sildenafil en el deporte. Entonces, para aumentar el rendimiento deportivo se suele utilizar sildenafil, porque como te dije, dilata todos los vasos, dilata las arterias pulmonares principalmente. Ayuda a tener más capacidad, o creer que tiene más capacidad respiratoria. Exactamente, porque tiene mayor flujo de sangre, hay mayor intercambio de oxígeno, entonces tiene mejor cantidad de oxígeno. Se usa mucho en el ciclismo. Esta droga todavía no está prohibida por la WADA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje. No la está siguiendo porque ya se han visto casos y se han detectado, pero no está penalizado. Y bueno, después se utiliza también en el alpinismo. Para contrarrestar, por ejemplo, los problemas de altura. Exactamente, el mal de montañas, que es cuando pasa los 2.500 metros de altura, lo que nos vamos a encontrar es con un cierto aumento de la resistencia de las arterias pulmonares, es decir, como que va a aumentar la presión. Y tomando el sildenafil a una dosis ya combinada con el cardiólogo y con todo el equipo de deportólogos, bueno, se utiliza esa droga para mejorar la parte respiratoria sin ningún inconveniente. Así que eso también se está utilizando en este caso a nivel terapéutico y permitido Claro. Y otros también se ha utilizado en el fútbol, como el Palmeiras, otros equipos que cuando van a jugar a la altura pueden llegar a utilizarlo. ¿Cuánto tiempo antes hay que tomar la droga para que termine haciendo el efecto que se busca, sea deportivo, sea sexual, sea para aumentar la capacidad respiratoria o cardíaca? Te diría que alrededor de una hora es el efecto que comienza, pero hay distintas formas farmacéuticas. Hay aquellas que son también masticables, sildenafil masticable, el cual es mucho más corta el periodo de absorción, entonces nos llega a una hora, y después está el comprimido habitual que tiene que disolverse, tiene que absorberse, entonces puede tardar una hora. El masticable llega más rápido a hacer efecto. Exactamente, el efecto es mucho más... ¿Y dura menos el efecto? No, el efecto, generalmente las drogas entre 3 y 4 horas se elimina, y también hay sildenafil se llama efecto prolongado, que es que puede durar el efecto hasta 48 horas en sangre, ¿no? Claro, eso es importante lo que está diciendo, porque naturalmente este hombre se va a determinar si efectivamente tomó de esta pastilla, cuánto tomó y si tenía enfermedades preexistentes. Claro, seguramente. ¿Qué tiene que analizar, por ejemplo, el médico que le va a realizar la autopsia? ¿Qué tienen que encontrar para que sea creíble el relato que hace esta mujer? Primero, seguramente va a haber un análisis de sangre en el que va a tratar de buscar no solamente sildenafil, sino alguna otra droga tóxica que pudo haber ingerido, que es lo que se hace habitualmente. Se va a buscar también en el corazón, se van a hacer cortes, que se hacen el estudio macroscópico para ver si hubo un infarto, si encuentra alguna lesión coronaria. Se encuentra generalmente un coágulo ahí que está obstruyendo una arteria y esa pueden tener la causa, y bueno, y seguramente eso va a ser lo que va a demostrar que hizo el infarto y seguido de una arritmia cardíaca, ¿no? La arritmia no la vamos a poder detectar si no tenemos un electrocardiograma, pero sí vamos a detectar si hubo o tiene una enfermedad estructural, quiere decir de la estructura del corazón ya previa, porque se van a investigar todas las arterias coronarias y va a ver si tenía obstrucciones en las 3 arterias coronarias más importantes y sus ramas, y aparte al tratar de localizar un trombo que puede ser la causa del infarto agudo de miocardio seguida de una arritmia cardíaca, que es la causa de muerte posiblemente de este caso. Muchísimas gracias. No, un gusto. Muy interesante, gracias.